especial a todos los estudiantes de la Escuela de Discipulado Misionero en la modalidad virtual. Yo soy el padre Brian Fernando Mesa Ortega y los voy a estar acompañando en este curso que se llama Seguimos nuestro proceso de fe. Es un curso de nivelación, es un curso donde vamos a sentar las bases para iniciar este camino de seguimiento al Señor para ser discípulos misioneros. Entonces, en este curso habrán cosas muy básicas para todos, iremos depurando la fe y vamos a ir avanzando en este proceso. El tema de hoy se llama una fe revelada. Lo primero que hay que decir es que la fe de los cristianos no es una fe ciega. Nosotros no tenemos una fe en la cual tengamos que tragar entero. No. Los cristianos podemos cuestionarnos, podemos dudarnos. Yo les pongo el ejemplo de la Santísima Virgen María. Cuando el ángel del Señor se le aparece a ella, inmediatamente después de que él le dice que va a ser la madre de Dios, ella le responde con una pregunta, con una duda, porque ella duda, porque es normal de los seres humanos dudar. Y ella nos enseña que podemos dudar, podemos hacer muchas preguntas, pero al entrar en diálogo con el interlocutor, con Dios, estas dudas se aclararán. Y después de ella dialogar con el ángel, termina creyendo, aceptando y se tira en el abismo de la fe. Y dice, he aquí las claves del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces nuestra fe es una fe que se puede dudar, que se puede cuestionar, que también es razonable y que nuestra fe también se puede sentir. Lo segundo es que hay muchas razones para nosotros creer. Y la primera de ellas, la principal, es que Dios se ha revelado a los hombres y que Jesucristo es la manifestación divina de esta revelación. Por medio de Jesús ha llegado la plenitud de la revelación. Dios se ha revelado al ser humano por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué lo ha hecho? Porque Él lo ha querido así, porque Él nos ama. Por eso Dios se revela a su Hijo Jesucristo y en Él está la plenitud de la revelación. Según lo anterior, entonces, el acontecimiento Cristo es el hecho fundante y definitivo de nuestra revelación. Es desde donde parte y hasta donde se dirige todo el quehacer teológico. Nuestro hacer teología parte de Jesucristo, porque todo lo que conocemos de Dios lo conocemos por Jesús, porque Jesús nos ha revelado a ese Padre amoroso. Dice el mismo Jesús en el Evangelio de Juan, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Lo que el hombre ha llegado a conocer sobre el misterio de Dios es porque entonces Él lo quiso dar a conocer por medio de Jesucristo. Y nos lo da a conocer también porque nos ha dotado a todos de inteligencia, voluntad y libertad. Son las tres facultades del hombre por la cual el mismo hombre puede acercarse a Dios. Y a raíz de estas tres facultades, hago un paréntesis, el hombre es donde nosotros podemos determinar si un pecado es mortal o un pecado es venial. Para que un pecado sea mortal debe tener tres características: materia grave, pleno conocimiento y plena libertad. Doy un ejemplo. Matar es pecado, pero no es lo mismo matar obligado porque te están apuntando con un arma a matar con la libre conciencia de que es malo y que lo quieres hacer. Esto se convierte entonces en un pecado mortal, a diferencia si tú matas obligado o matas en defensa de tu vida. Entonces, gracias a las tres facultades del hombre, nosotros podemos determinar si un acto es pecado y si este acto constituye pecado mortal o pecado venial. Cierro el paréntesis. Por las tres facultades, el hombre puede llegar a conocer a Dios. Y lo afirma el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum en el numeral 2.
Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual el hombre, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tiene acceso al Padre en el Espíritu. Es decir, nosotros podemos acceder a Dios Padre, a ese misterio por Jesucristo, porque Jesús nos lo ha mostrado. Y el Verbo encarnado también trae una consecuencia, sigue diciendo el numeral 2. La consecuencia es que Dios, por medio de su Hijo, al Él encarnarse, nos ha dotado a nosotros también de la naturaleza humana. Se ha dotado a nosotros de esa naturaleza divina. Nos ha participado a nosotros de su ser divino. Por eso la iglesia es católica, más adelante lo vamos a ver y a profundizar, pero les adelanto, la iglesia es católica no solo porque tiene el mandato de anunciar a Jesucristo a todo el mundo, sino porque Jesús se encarnó y no tomó la carne humana de un hombre, tomó la carne humana de de todo el ser humano, de toda la humanidad. Esto es gracias a la encarnación. Y gracias a que Cristo se quiso encarnar, nosotros hemos hecho partícipes de esa naturaleza divina y podemos acceder a la revelación. Otra cosa que hay que decir es que la revelación es obra de toda la Trinidad. Dios uno y trino se revela al hombre tal como es. La revelación no es solo de Jesús, ni solo del Padre. La revelación es obra de toda la Trinidad. Una revelación que es autodonación, que es porque Dios lo ha querido así, que es porque Dios se ha querido regalar. Pero esta revelación se ha hecho progresiva a lo largo de la historia. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento, un Dios que se revela en la creación, por medio de los patriarcas, por medio de Moisés, por medio de los profetas, jueces, reyes, una revelación que se ha hecho progresiva a lo largo de toda la historia de salvación. Y al final de los tiempos se ha hecho presente en Jesucristo. Y esta revelación ha llegado a su culmen. Por eso Jesús es la plenitud de la revelación. Hay que tener claro que la característica de la revelación del Antiguo Testamento es la promesa. Dios hace una promesa y esta promesa después se hace realidad. Les voy a dar una tierra prometida, finalmente les da la tierra prometida. Así, en esa ecuación promesa-realidad se mueve la revelación progresiva del Antiguo Testamento. Pero la revelación del Nuevo Testamento se mueve bajo la persona de Jesucristo, bajo Él. Por eso entonces Jesús se constituye en plenitud, mediador y culmen de la revelación. Jesús es la plenitud de la revelación porque Él es el que nos da a conocer quién es Dios. Jesús es mediador de la revelación porque por medio de Él nosotros accedemos al Padre. Aquí hacemos otro paréntesis. Los santos son intercesores y Jesucristo es mediador. Me explico. Nosotros los seres humanos podemos acceder al Padre por medio del Hijo. Él es el puente, Él es el pontífice, el que nos une. Pero entonces, ¿qué papel juegan los santos? Los santos juegan papel de intercesores entre el ser humano y Jesús. No entre el ser humano y el Padre, no. Los santos interceden ante Jesús. Entonces, los santos interceden ante Jesús. ¿Nosotros podemos acceder directamente al Padre? Sí. ¿Podemos acceder por medio de Cristo? Sí, porque Él es el pontífice. Pero también podemos acceder por medio de intercesión de los santos ante Jesús para que Él nos lleve al Padre. Sí. María, ¿qué papel entra a jugar? De intercesora. María es un ser humano como nosotros, dotada de gracias especiales, sí, pero intercesora entre los seres humanos y Jesús. Entonces, para que me entiendan, un ejemplo. Por ejemplo, si tú faltas a una cita médica, pues tienes una de dos: quedarte en la sala de espera porque llegaste tarde y en cualquier momento que salga un paciente te le metes a la oficina, al consultorio del doctor y pueda que él te reciba o pueda que él te rechace. O la segunda opción
es que hables con la secretaria y que la secretaria interceda por ti, te abra un espacio en la agenda y el médico finalmente te pueda atender. Son dos maneras de acceder a la misma persona, válidas las dos, solo depende de cómo te sientas mejor. Así es la relación con nuestro Padre Celestial. Entonces Jesús es plenitud de la revelación, Jesús es mediador de la revelación, pero Jesús también es culmen de la revelación. Y esto nos tiene que quedar claro. Dice la carta a los Hebreos, de muchos modos y de diferentes maneras, Dios se reveló al pueblo. Al final de los tiempos se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. En la plenitud de los tiempos se reveló Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum en el numeral 4. Después que Dios habló muchas veces de muchas maneras por los profetas, últimamente en estos días nos habló por su Hijo. Jesucristo, pues, el Verbo hecho carne, hombre enviado a los hombres, habla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. La economía cristiana, por tanto, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará. Esto quiere decir que la revelación nunca dejará de irse dando a los hombres. Pero sigue el concilio. No hay que esperar ya ninguna revelación pública antes que la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No hay que esperar una revelación más que la de Jesús. Y esto aquí aprovecho para decirles, hermanos, que esas revelaciones que nosotros conocemos de muchos videntes católicos que ustedes ya conocen, son revelaciones privadas, personales, que no estamos obligados a creer nosotros de manera pública y universal. No. Ya después de la revelación pública de Jesucristo, no hay que esperar más revelación, sino su manifestación gloriosa el último día, en la parusía. Entre otras cosas, la parusía, mal entendida como segunda venida. ¿Por qué digo malentendida? Porque Jesús no se ha ido, Jesús no nos ha dejado. Jesús se encuentra en la palabra, Jesús se encuentra en la comunidad, en la asamblea litúrgica, Jesús se encuentra en los sacramentos, Jesús se encuentra cuando nosotros oramos. Ese mismo Jesús llegará a su manifestación gloriosa. Y esa manifestación gloriosa el último día es lo que nosotros llamamos parusía o segunda venida. Pero yo quiero que les quede claro, hermanos, algo, que el culmen de la revelación es Cristo. No tenemos que esperar otra revelación. Y si aparecen otras revelaciones, estas revelaciones tienen que pasar por el filtro de Jesús. Si esta revelación que aparece dice algo más o menos que la revelación de Cristo, la iglesia no la acepta. El culmen, el filtro, el medio, la plenitud de la revelación es Cristo Jesús y no hay que esperar otra revelación más que la de Jesucristo. Por tanto, si tenemos revelaciones privadas, pues si ellas nos ayudan a nuestra fe, creámosla. Si un hermano nuestro te cuenta su revelación privada, si esto te ayuda, créela. Si esto te enloquece y te desvirtúa tu fe, déjala pasar. Y finalmente quiero decirles, hermanos, que la revelación hay que recibirla con fe. Nosotros llegamos a un momento en el cual nos paramos en el misterio y decimos, hasta aquí puedo entender con la cabeza. Necesito de la fe. Y en este camino que comenzamos hoy como discípulos misioneros de Jesús, va a llegar momentos donde tendremos que pararnos, donde tendremos que detenernos ante el misterio y no podremos seguir adelante, solo poniéndonos de rodillas, diciéndole al Señor, creo en ti, Señor, auméntame la fe, enséñame este misterio. Dicen los grandes teólogos, la teología
se aprende de rodillas. La revelación hay que recibirla con fe. De lo contrario, se queda en mero conocimiento que solo tenemos aquí en la cabeza. Yo te invito a que le pidas al Señor que te dé esa fe firme para creer y confiar en Él. Bueno, hermanos, hasta aquí la explicación de este tema, una fe revelada. Los invito a leer y meditar el libro del Deuteronomio en el capítulo 8, del versículo 1 al 4. Es una historia del pueblo de Israel que Dios se le ha ido revelando, así como Dios se nos ha ido revelando a nosotros, y por eso nuestra historia se convierte en historia de salvación. Pidámosle al Señor la gracia de que nuestra vida se convierta en historia de la salvación. Y preguntémonos, ¿cuál es mi experiencia de Dios? No qué sé de Dios, no. ¿Qué conocimiento de Dios tengo? No. Preguntémonos, ¿cuál es mi experiencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia de fe? ¿Cómo Dios ha estado presente en tu historia? ¿Y cómo esa historia se ha convertido en historia de la salvación? Los dejo para que mediten este tema, para que lo puedan hacer claro en su razón, pero sobre todo llegue al corazón y lo hagan vida. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. Saber de ti.